Ahí está. Muy bien, chicos. Buenas tardes con todos. Bien, vamos a empezar entonces a desarrollar el tema que nos toca el día de hoy. Sí, vamos a trabajar la sesión uno ya de lo que es la física moderna. A ver, por acá. Ya está. Vamos a compartir material, chicos, un ratito. Vale. Ya está. Vamos a compartir la pantalla, chicos. Muy bien, ahí está, se puede ver, chicos. Me confirman si es que se ve. Ya está, ¿no? Bien, ya estamos, chicos. Vamos a empezar. A ver, vamos a hablar de lo que es ya la física moderna, ¿no? La física moderna, llamamos física moderna, ¿no? Al conjunto de descubrimientos científicos que se dieron a partir del año 1900, cambiando nuestra percepción que se tenía del universo con la física clásica. Se introdujo una nueva idea del espacio, del tiempo, energía, etc. Dentro de los fenómenos físicos que podían ser explicados con la física moderna son el efecto fotoeléctrico, la constancia de la velocidad de la luz, el modelo atómico de Bohr, la naturaleza dual de la materia, etc. Muchas ideas y conceptos aparecieron cuando se menciona una nueva física, ¿no? Por eso le llaman la física moderna. En la física moderna, en el año 1900, se da la iniciativa con Max Planck. Entonces vamos a mencionar aquí a Max Planck. Primero, cómo se da el origen del nacimiento de la teoría cuántica. ¿Te acuerdas que la luz tenía dos tipos de naturaleza? En el año 690 se habla de que la luz es de naturaleza ondulatoria, ¿no? Christian Huygens dice que es de luz, la luz es de naturaleza ondulatoria, y Newton nos indica que la luz es de naturaleza corpuscular. Entonces, si vemos acá, había un gran debate porque cada uno podía defender su parte, ¿no? O sea, el que decía naturaleza ondulatoria fundamentaba por qué era ondulatoria, y corpuscular también lo fundamentaba. Entonces, visto a un gran debate, pues no se podía definir cómo era. Entonces, y aparte de ello, de cómo es la energía, también el tema era cómo se da, cómo se manifiesta esa energía. Muchos hablaban de la forma que se propaga, de qué tipo de naturaleza tiene, pero cómo podemos medir esa energía que emite una fuente radiante. No, esa era la gran pregunta, o sea, ¿cómo podemos determinarlo? Ese era el gran debate. Entonces, Plan, en uno de sus, como un acto de desesperación, ¿no? Como se dice, Plan decide presentar una teoría, que lo llama como una hipótesis. La teoría cuántica de Planck dice que con el objetivo de encontrar una expresión matemática cuyos valores teóricos se ajusten a los valores experimentales, Max Planck propuso una siguiente fórmula. Bueno, esa es la fórmula que propuso Max Planck, pero el objetivo es esto, ¿no? Para dar una base teórica para su fórmula, Planck hizo una nueva radical suposición. Ahí está. Él hizo una suposición. La suposición de Planck fue lo siguiente, que la energía, ¿no? La energía radiante debe tomar un valor mínimo, ¿no? De energía que es múltiplo de la frecuencia de radiación. Debe tomar un valor mínimo que es múltiplo de la frecuencia de radiación. Entonces, Planck dice que la energía se propaga, ¿no? En forma de paquetes discretos de energía llamados cuantos, ¿correcto? O sea, Planck utiliza el término cuantos y acá lo dice, ¿no? La suposición de Planck sugiere que la energía de cualquier vibración molecular podría ser solo un múltiplo entero de la energía mínima HF, donde n indica, ¿no? Pueden tomar valores como 1, 2, 3, etcétera, pero n es el número cuántico.
¿Qué significa cuántico? Significa cuántos, ¿no? hay en esa energía. Cuánto significa cantidad discreta en oposición a continua. Entonces, vemos que Planck fundamenta todo con una idea, ¿no? Una idea de que la energía se presenta en forma de cuantos. ¿Cuántos son paquetes de energía? Y su energía es proporcional a la frecuencia. Por esa razón, la energía de un cuanto es igual a hf, la constante de Planck, por el valor de la frecuencia. Pero, justamente Planck lo propuso esto más o menos a sus 42 años. Él obtuvo doctorado a los 21 años, ¿no? Interesante cómo fue la historia de Planck. Luego de esto, en el año 905, chicos, Albert Einstein indica que la luz tiene naturaleza dual. Dijo que es onda y partícula a la vez. Entonces, la cual se emite en paquetes discretos llamados fotones. O sea, quiere decir que actualmente a los cuantos que le llamaba Planck, Albert Einstein lo cambia de nombre y le dice que son fotones, ¿no? Él utiliza el concepto de fotones. Entonces, la energía del fotón es lo mismo, ¿no? La misma energía de un cuanto, que sería hf, y la energía total va a ser nhf, siendo n el número de fotones ahora, ¿correcto? Ahora es n el número de fotones. Chicos, el h es la constante de Planck. La constante de Planck. Recordemos que en el caso de Albert Einstein se basó mucho en las hipótesis que presentó este Planck, ¿no? Fue por ello que él también utiliza las ecuaciones de Planck para fundamentarlo. Solo que Albert Einstein le cambió el nombre, ¿no? Él dijo que mejor es que se llamen fotones. La constante de Planck toma dos valores, 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo, y el otro valor es 4,14 por 10 a la menos 15 electrón voltio segundo, ¿no? Ahí está. Esos son los valores de la constante de Planck. Son dos valores porque son de diferentes unidades. La primera unidad está en Joule segundo y la segunda en electrón voltio segundo, ¿no? Este EBV, por si acaso, lo voy a escribir, significa electrón voltio, ¿no? Electrón voltio. Electrón voltio o electrón volt también. Ya, por si acaso ahí lo escribo para que veas qué significa. S viene de segundo, así que no hay problema. J viene de joules, eso ahí lo entiendes. Bien, vamos a hablar del láser. El láser significa amplificación de la luz por estimulación de la emisión de radiación. Eso es lo que significa el término láser. Y el láser es un instrumento óptico que produce un haz de luz monocromático, fotones de la misma frecuencia, y a la vez es coherente, que son fotones que oscilan en fase. La potencia de un láser, chicos, se determina como la energía total dividida entre el tiempo. Y la energía total, como habíamos dicho, la energía está cuantizada, quiere decir que no puede tomar cualquier valor. Lo vuelvo a explicar aquí. Miren, si un fotón se emite y un fotón tiene como energía 10 joules, entonces la energía de una fuente o de un láser, la energía total, tendrá que ser n veces la energía de ese fotón. O sea, la energía total podrá salir 10, 20, 30, 40, 50, 200, 300, etcétera. Pero ¿sabes qué valor no puede tomar? Podrá salir 18 joules. ¿Qué dices? Si cada fotón tiene 10 joules y hemos dicho que el fotón se presenta como paquetes, o sea, es discreta, es contable la cantidad de fotones, entonces es imposible obtener una energía de 18 joules. ¿Correcto? Es muy complicado, no se puede, en realidad no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que ser un múltiplo de la energía mínima que es un fotón. Ah, entonces por esa razón, la energía total siempre lo determinamos como n veces, o sea, el número de fotón por la energía de un fotón, sobre el tiempo. Y esto también, la frecuencia es c sobre lambda. Reemplaza, sería nhc sobre lambda por d. Y esa es la forma de determinar la potencia de un láser. Bien, nota, la luz natural dice que no es coherente, ¿no? La luz natural no es coherente y policromática. Coherente, a ver, lo vuelvo a explicar aquí. Monocromático significa que es un solo color. Tú lo conoces como un solo color, pero en términos correctos o físicos se podría decir también que los fotones tienen la misma frecuencia, porque recuerda que la frecuencia define el tipo de color.
Coherente le decimos a que los fotones oscilan en fase. Los fotones oscilan en fase. Entonces, la luz natural, que es la proveniente del Sol, la luz natural no es coherente. O sea, los fotones no oscilan en fase. O sea, un fotón viene por acá, el otro fotón de repente está por acá, ¿no? Entonces el otro está por acá abajo, pero no son ordenados, no están en fase. En cambio, un láser es así, mira. El láser es igual, ¿no? Eso es oscilar en fase. Las del láser oscilan en fase. Pero luz coherente no, perdón, luz natural no oscilan en fase. Policromática también porque los fotones que se emiten son de diferentes frecuencias. Esta frecuencia puede ser 2 Hz. Por acá hay otro fotón que tiene otra frecuencia de 5 Hz. Entonces podemos observar que las frecuencias empiezan a cambiar. Por eso le decimos que la luz natural presenta diferentes frecuencias y a ello le llamamos policromático, ¿no? A ello le llamamos policromático. Bien, ¿estamos bien, muchachos? Preguntas hasta acá. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Cuáles son, profe? El n no puede ser decimal, no, porque justamente n nos indica el número de fotones, ¿ya? Por esa razón no puede ser decimal. ¿Ya? Dos, ¿cuáles son las fórmulas que debo saber? Ya, las fórmulas que tienes que saber es cómo calcular la energía de un fotón. Acá está. La energía de fotón es H. La energía total es NH. Nada más. La energía total es NH. Y con respecto a la potencia, la potencia es energía sobre tiempo. El resto ya lo sabes hacer, ¿no? Nada más. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver por acá. Ahora mencionamos lo siguiente. Vamos a hablar del efecto fotoeléctrico, ¿no? Justamente Albert Einstein cuando llega, Albert Einstein revoluciona mucho los conceptos de la física. Por eso que es uno de los primeros que aparece como revolucionario, ¿no? Entonces, vemos aquí que, que va a ocurrir el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, chicos, tiene una definición, tiene una historia de cómo se origina, ¿no? Cómo es que se dio el efecto fotoeléctrico. Dice, el efecto fotoeléctrico tiene ciertos antecedentes. ¿Cuáles son estos antecedentes? ¿No? Estos antecedentes nos dice que el efecto fotoeléctrico fue descubierto por ¿quién? Fue descubierto por Heinrich Hertz en el año 87. Ojo, Hertz descubre lo que es el efecto fotoeléctrico, actualmente llamado efecto fotoeléctrico. Pero Hertz, chicos, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad, ¿no? Justamente aquí fue algo sospechoso porque justo uno de los experimentos que hacía Hertz, él se dio cuenta de que al incidir sobre una placa metálica, ¿no? Con una luz ultravioleta, se dio cuenta de que habían partículas que eran liberadas. Pero ¿sabes qué? Él menciona solo partículas. Te explico por qué. En el año 87, ¿no? Tú ya de repente por ahí entiendes que el efecto fotoeléctrico consiste en arrancar electrones. Pero recuerda que el electrón se descubre en el año 1897. Entonces, fíjate acá. En el año 87 aún no se conocía el electrón. No se sabía nada de la existencia del electrón. Simplemente se mencionaba por nombre, pero no se podía determinar ni la carga ni la masa. Entonces, 10 años después se descubre el electrón, que fue en el año 1897.
Entonces, 2 años después, en el año 1899, 2 años después de descubrir el electrón, a partir del estudio de los rayos catódicos, Thomson, mira, Thomson sostuvo que las partículas emitidas en el efecto fotoeléctrico producida por la luz ultravioleta eran electrones, ya que el cociente MQ medido para estas coincidía con el de los electrones. Entonces, mira, fue Thomson quien define que las partículas liberadas en el efecto fotoeléctrico son electrones. Ya es todo un proceso, chicos, es toda una historia acá, ¿no? Hertz, entonces, profesor, lo que hace Hertz es solamente descubrir que había algo que se liberaba, pero él no podía explicarlo porque no sabía qué cosa era. Thomson, luego de descubrir el electrón, empezó a estudiar un poco sobre lo que había hecho Hertz y se había dado cuenta que lo que se liberaban eran electrones. Pero Thomson no podía tampoco explicar qué sucedía en el proceso para ser liberado, ¿no? Luego tenemos aquí, en 1902, Philip Linnard, ayudante de Hertz, llevó a cabo un estudio experimental sistemático del efecto fotoeléctrico y descubrió que también se producía al ubicar dos placas metálicas dentro de un tubo de vidrio en el que había hecho el vacío, ¿no? También ocurría en tubos de vidrio. O sea, es curioso porque luego de esto aparece un físico, ¿no? Que ya lo mencionamos, que logra explicar el efecto fotoeléctrico. Ese físico se llama Albert Einstein. Albert Einstein en aquel entonces tenía 26 años, ¿no? Justamente y trabajaba en la oficina de patentes de Suiza y pudo explicar el efecto fotoeléctrico, respondiendo a aquellas interrogantes que la física clásica no podía contestar, utilizando para ello las nuevas ideas propuestas por Planck. Recordemos que Albert Einstein se basa en las ideas de Planck, ¿ya? La explicación del efecto fotoeléctrico le valió para ser reconocido con el Premio Nobel de Física en el año 1921. Fue el año donde él pudo obtener su premio Nobel, ¿correcto? Bien, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Vamos a hablar, ahora sí, ya vamos a definirlo. El efecto fotoeléctrico consiste, ¿no? Es un fenómeno que demuestra la naturaleza corpuscular de la luz. Recuerda que Albert Einstein menciona que la luz, pues, presenta doble naturaleza, dual y corpuscular, ¿no? Perdón, onda y partícula, ¿no? Entonces, ¿cómo es que logran demostrar que la luz realmente es corpuscular? Utilizando el efecto fotoeléctrico. Consiste en la emisión de electrones de una placa metálica cuando es iluminada con luz de una frecuencia apropiada. A los metales que permiten con facilidad la emisión de electrones bajo la acción de la luz se les denomina metales fotosensibles y a los electrones emitidos se les llama fotoelectrón, ¿no? Justamente estas placas metales son llamadas metales fotosensibles. ¿Qué significa fotosensibles? Que cuando incide luz sobre estas placas se van a liberar electrones. ¿Ya? Eso fue lo que se estudia, lo que logra hacer Albert Einstein, ¿no? Y Albert Einstein lo logra explicar. Entonces ya vemos que él fue por eso que ganó su premio Nobel, ¿no? Recuerda que él gana el premio Nobel por haber explicado, ¿no? Por haber explicado el efecto fotoeléctrico. Vamos a la parte de acá. Veamos. Tenemos aquí justamente la luz que va a incidir sobre una plancha de metal, ¿no? Un metal fotosensible, de las cuales al momento de llegar la luz, recuerda que aquí son fotones los que están saliendo, golpean con la plaquita y van a ver electrones que van a salir disparados, ¿no? Electrones que salen disparados. Estos electrones que salen disparados, pues registra que llega una corriente, porque recuerda que electrones en movimiento significa que hay una corriente. Entonces, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico utilizando el principio de conservación de la energía y la cuantización de la energía propuesta por Planck. Entonces, la ecuación de que describe el efecto fotoeléctrico es esta. Un fotón, mira, un fotón cuando se emite tiene que cumplir lo siguiente. Primero debe llegar acá y este electrón, recordemos que el electrón necesita ser liberado del material. Entonces quiere decir que este electrón está enlazado. Entonces debe haber una cierta energía aquí para que pueda romper enlaces.
Una vez que se rompan los enlaces, el electrón queda listo para salir disparado. Entonces, si hay una energía, por ejemplo, de 80 joules, esa energía del fotón es 80 joules, y para romper los enlaces necesita 60 joules, profe, me queda 20 joules, esos 20 joules lo va a utilizar para salir disparado. Profe, ¿qué pasaría si de repente solamente se logra, no sale disparado, o sea, pero sí logra liberarse? Ya, desde el momento que se logra liberar, ya está cumpliendo el efecto fotoeléctrico, ¿correcto? Entonces, justamente Albert Einstein lo explica, ¿no? Utilizando el concepto de la conservación de energía. Él dijo que la energía del fotón debe ser utilizada para dos cosas. Primero debe ser utilizada para romper los enlaces, que es la función trabajo o energía umbral, y luego para que pueda salir disparado, que es la energía cinética máxima, ¿no? Ahí está. Entonces la energía del fotón se divide en estas dos partes. Entonces ahí está, lo vemos, ¿no? Ahora, recuerda que esto de acá, la fuente que se encarga de emitir los fotones, le llamamos incidente, ¿ya? Esto es el incidente. ¿Ya está? Aquí están los electrones, el fotoelectrón, el metal, ¿no? El metal fotosensible y ahí está. Entonces, es así como se da el efecto fotoeléctrico. Hay ciertas condiciones, sí, mira, si seguimos analizando por acá, lo que debes tener muy claro y muy presente es que un fotón tiene la capacidad de liberar un electrón. Libera un electrón. Así que hay que tener bastante cuidado con esto. Recuerda que un fotón no puede liberar dos electrones, ni tres, ni cuatro. Solamente un fotón puede liberar un electrón. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría, profesor, si yo quiero que la cantidad de electrones liberados aumente? ¿Qué tendría que aumentar? A ver, pensemos un poco. Mira, queremos aumentar la cantidad de electrones liberados. ¿Qué hacemos para aumentar la cantidad de electrones liberados? A ver, ¿qué crees tú que se tenga que hacer para aumentar la cantidad de electrones liberados? Obviamente aumentar la cantidad de fotones. Mientras más fotones se emita, habrán más electrones liberados. Profe, ¿y cómo hacemos para aumentar la cantidad de fotones? Para aumentar la cantidad de fotones se tiene que aumentar la intensidad de radiación, ¿ya? Bien, vamos a ver por acá. Vamos a recordar entonces. La energía del fotón, en resumen, es Hf. Profe, pero F es C sobre lambda. Ahí está. HC sobre lambda. Dos formulitas. ¿Cómo saber cuál utilizar, profe? Si me dan frecuencia, utilizo esta. Si me dan longitud de onda, utilizo el HC sobre lambda. El H es un valor que tú lo conoces porque es la constante de Planck. Tiene dos valores. El C es rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Y el lambda es el dato que te lo deben dar. Bien, la función trabajo. En el caso de la función trabajo debe ser HF sub 0, ¿no? El F sub 0 se llama frecuencia umbral de la luz y el longitud, el lambda sub 0 se llama longitud de onda umbral. Eso de aquí depende del material, del metal fotosensible que vamos a utilizar. Vamos a ponerlo por acá. Esto recordemos que depende del material. Depende del material. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que recuerda que la función trabajo es la energía necesaria para romper los enlaces o liberar al electrón. Entonces, cada metal tiene diferentes tipos de energía para poder arrancar los electrones. Hay metales que son mucho más sensibles, que apenas le da una pequeña radiación de luz, pues vemos que ya empiezan a liberar electrones. Hay otros que de repente necesitan más energía, ¿no? Entonces vemos que eso depende del material. Bien. Y la energía cinética máxima se calcula como un medio de la masa por la rapidez máxima al cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos determinar la energía cinética máxima?
Para ello tenemos que hablar del potencial de retardo o voltaje de frenado. Justamente este es el experimento que se hace para explicar el efecto fotoeléctrico. Mira, colocamos a un voltaje, este voltaje es el potencial de frenado, que vamos a llamar así, el V, que es el potencial de frenado. ¿Y en qué consiste? Mira, vamos a analizar un poco lo que había hecho Albert Einstein. Él consiste en hacer esto, mira, justamente aquí está la carga positiva, acá se va a juntar carga positiva, acá se junta carga negativa. Va a aparecer un campo eléctrico en esta dirección, de izquierda a derecha. Ahí está el campo eléctrico. Profe, el campo eléctrico aparece ahí y mira, como la luz incide sobre esta plaquita, los electrones van a ser liberados de aquí. Y estos electrones liberados se llaman fotoelectrones. Ahora, si tú ves estos fotoelectrones, los electrones son de carga negativa. Pregunto, si la intensidad de campo va a la derecha, ¿hacia dónde aparece la fuerza eléctrica? Recuerda que ser carga negativa, la fuerza va hacia el lado positivo, que sería aquí. Esta es la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica lo que está haciendo es frenar al electrón. El electrón liberado está siendo frenado. Entonces, el objetivo es esto, ¿no? Hacer de que llegue aquí con una rapidez de 0 metros por segundo. ¿Para qué? Para así poder determinar cuánto es la energía cinética en función del potencial de frenado, ¿no? Entonces vemos que la energía cinética es el trabajo que hace la fuerza eléctrica para llegar de A hasta B. Y a eso se calcula como la carga del electrón multiplicado por el voltaje de frenado. Y ahí está. Esta es la otra forma de determinar la energía cinética máxima. La carga del electrón por el voltaje de frenado. La energía cinética tiene dos formas de medida. Se puede medir en joules o también en electronvoltio. En realidad, para todo, se pueden medir en joules o en electronvoltio porque es otra unidad de medida para lo que es la energía. Chicos, entonces, ¿qué es el voltaje de frenado? Es el potencial mínimo para que los fotoelectrones emitidos por el efecto fotoeléctrico mostrado no llegan a la placa negativa, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para así determinar que toda la energía que tiene el electrón como energía cinética llegue con las justas a este punto con unas 0 metros por segundo y así puedo determinar que hay un potencial de frenado. ¿Y ya está? ¿No? Bien, ahora sí. Consideraciones importantes. Para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética, por debajo de lo cual no se producen fotoelectrones. Más intensa por más intensa que sea la radiación, ¿no? Entonces, el efecto fotoeléctrico depende de quién? Depende de la frecuencia de radiación incidente. Si la luz de baja frecuencia no expulsa electrones, vemos acá, ¿no? O sea, aquí no hay efecto fotoeléctrico. No hay efecto fotoeléctrico. Lo que pasa es que este tiene una frecuencia umbral y esta es una frecuencia incidente. Si la frecuencia umbral es mayor que la incidente, entonces no hay efecto fotoeléctrico. Pero aquí, esta es la frecuencia umbral y esta es la frecuencia incidente. Vemos que la frecuencia incidente es mayor que la frecuencia umbral, entonces aquí sí hay efecto fotoeléctrico. Es mayor o igual, entonces aquí sí hay efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces hay una condición que se debe de cumplir para que exista en realidad el efecto fotoeléctrico. Por eso le decimos que el efecto fotoeléctrico, en conclusión, depende de la frecuencia de radiación incidente. Ahora, la emisión de electrones aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación. ¿Qué significa aumentar, ¿no? La intensidad de radiación? Significa más fotones. Esto acá significa, por si acaso, más fotones. Esto significa más fotones. Entonces, que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar los electrones. La luz expulsa electrones. Ahí está, ¿no? Pero si le damos más luz, o sea, imagínate, colocamos más intensidad de radiación, aumentamos, ahora tenemos dos fuentes, vamos a observar que los electrones van a ser liberados, pero en mayor cantidad. Ojo, la rapidez no aumenta, la energía cinética sigue siendo la misma.
Si un electrón sale liberado con una rapidez muy alta, entonces cada uno de los electrones va a seguir teniendo la misma rapidez. Ya hay que tener mucho cuidado con eso, porque cada fotón se encarga de liberar cada electrón. Entonces aquí podemos observar, ¿no? Podemos observar de que aquí sí se están liberando más electrones. ¿Por qué? Porque aumentó la intensidad de radiación. Pero la energía cinética no está cambiando. Entonces, ¿cuál es la condición para que la energía cinética aumente? Mira, la única forma de que la energía cinética varíe, aumente, es cuando es directamente proporcional a la frecuencia incidente. Frecuencia de radiación incidente. Ya está. Si aumentamos la energía cinética máxima, estaríamos aumentando también la frecuencia de radiación incidente. ¿Correcto? ¿Están bien? Listo. Entonces con eso ya estamos dando por terminado lo que es el efecto fotoeléctrico. Pregunta, profe, ¿por qué solo depende de la frecuencia y no de la intensidad? Es que aumentar intensidad es aumentar fotones. Y cada fotón, ya te lo explico así. Colocamos aquí una plaquita y vamos a suponer que para liberar este electrón se necesita una energía de 20 joules. Y el fotón, mira, el fotón vamos a llegarlo con 50 joules. Pregunto, cuando llegue el fotón hacia el electrón, para liberarlo necesita 20 joules. ¿Cuánto sobra? 30 joules, ¿cierto? Esos 30 joules se van a ir como energía cinética máxima. Entonces, si tú aumentas más fotones de 50 joules, pregunto, ¿la energía cinética cambia? No, porque siguen siendo 30 joules para cada uno. Recuerda que la función trabajo es la misma porque sigue siendo el mismo material. Entonces ahí vemos que la energía cinética no depende de la intensidad, depende de la frecuencia. ¿Por qué depende de la frecuencia? Ahora sí, mira. ¿Qué pasaría si la frecuencia aumenta? Hemos dicho que la frecuencia es proporcional a la energía. Si la frecuencia aumenta, la energía aumenta. Ponle que ahora sea 100 joules. Usa 20 para liberar el electrón, entonces queda 80. Profe, 80 joules, ¿aumentó o no su rapidez? Claro, aumentó su energía cinética. Y si aumentas más la frecuencia, esto ponle 150, aumentas más la cinética, porque esto no varía. Recuerda que para romper el enlace es este valor, no va a cambiar. ¿Me dejo entender? Listo, genial. Ahora sí, vamos a hacer un poco ya de ejercicios antes de continuar. Vamos a ver acá. Dice, el estudio de la naturaleza de la luz es muy antiguo. A inicios del siglo XX se desarrolló la teoría cuántica que explica gran parte del comportamiento de la luz en general, la radiación, y en este contexto indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Dice, según la teoría de Planck, la radiación emitida o absorbida de un cuerpo caliente es continua. A ver, ¿qué dices? Bueno, vamos. Esto es falso. Planck no dijo nada de continuo. Planck dijo que debe ser discreto. Hay fenómenos de la luz que se explica bajo un concepto ondulatorio y otros bajo un concepto corpuscular. Decimos que la luz tiene naturaleza dual. ¿Qué dice? Verdadero, claro que sí, esto es verdadero. 3.
Según la teoría antigua de Newton, la luz tiene un comportamiento ondulatorio. ¿Qué dices? Ah, ¿Newton habló de la naturaleza ondulatoria? No, no fue Newton. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Huygens, ¿no? Falso. Clave, falso, verdadero, falso. Vamos con la 2. Heinrich Hertz observó en el siglo XIX que cuando la luz incide sobre una superficie metálica es capaz de remover electrones y a este fenómeno se denominó efecto fotoeléctrico. En este contexto, indicar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La energía cinética de un fotoelectrón depende de la frecuencia de la radiación incidente. ¿Qué dices? A ver, le... sí, ¿no? Verdadero, claro. Depende de la radiación incidente, la frecuencia. 2. Existe una frecuencia umbral. ¿Qué dices? ¿Existe o no una frecuencia umbral? Claro que sí, existe una frecuencia umbral que es la que depende del material. 2, 3, perdón, la luz también puede extraer protones, neutrones de la superficie de un metal. A ver qué dices. ¿La luz tiene la capacidad para extraer protones? No, ¿verdad? Porque solamente se puede extraer electrones. Protones es imposible. ¿Verdadero, verdadero, falso? 3. La luz también puede considerarse como un flujo de cuantos de energía llamados fotones, Lewis y Einstein, ¿no? En este contexto se sabe que la longitud de onda promedio de la luz es del orden de 5 por 10 a la menos 7 metros. Te están dando lambda, que es 5 por 10 a la menos 7 metros. Determina la energía promedio. La energía promedio, pero en unidades de electronvolts. A ver, ¿qué ecuación vas a utilizar? Recuerda que hay una ecuación cuando te dan lambda es Hc sobre lambda. Y el H es un valor de constante de Planck en electronvoltio. ¿Cuánto era? A ver, ¿qué dices? A ver, claro, 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicada por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 dividido entre lambda que es 5 por 10 a la menos 7. Y esta energía me va a salir en electronvoltio. Operamos.
A ver, ¿cuándo sale? ¿Lo operaste? A ver, 2,4. Listo. 2,4 electronvolts. Ahí está. Next. 4 dice, según la teoría de Planck, cuando un cuerpo emite radiación, lo hace en porciones discretas de energía llamados cuantos. Cuando estos cuantos se propagan, se llaman fotones. La temperatura normal del cuerpo humano es del orden 36 grados Celsius, ¿no? Y para esa temperatura, la longitud de onda promedio de la radiación es 96 por 10 a la menos 7. Determina la energía de los fotones, ¿no? Oye, es similar, ¿sí o no? Lambda es igual a 96 por 10 a la menos 7. Como te piden la energía en este caso es Hc sobre lambda. ¿En qué unidades te piden? A ver, déjame ver. En electronvoltio, ya está. ¿Cuánto vale H? 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltio segundo. Multiplicada por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido entre lambda, lambda que sería 96 por 10 a la menos 7 metros, ¿no? Recuerda que lambda está en metros. Bien, segundo se va, metro se va, y ahí está comprobado que va a salir en electronvoltio la energía, ¿no? Sí, estos problemas son un poquito operativos, así que vas a tener que operar. ¿Cuánto sale entonces? Sería 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicado por 3 por 10 a la 8 sobre 96 por 10 a la menos 7. Y esto me sale ¿cuánto? 0,13, ¿no? Casita. Dale, dale, vamos, siguiente. A ver, 5. Sí, hay que aproximarlos. El láser, desarrollado en la década de los años 50 y 60, es básicamente la amplificación de la luz por estimulación de los átomos emisores. Un láser de rubí tiene una potencia, acá no es 105, debe ser 10 a la 5 watts. ¿Ya? Dice que la potencia es igual a 10 a la 5 watts. Y emite un pulso en el tiempo de 10 a la menos 8. Entonces, recuerda que la potencia es energía sobre tiempo. Entonces, la energía es igual a la potencia por el tiempo. Potencia es 10 a la 5 y el tiempo es 10 a la menos 8. ¿Esto cuánto sale? 10 a la menos 3 joules. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en watts. Ya está. Ahora, si los fotones están asociados a una onda electromagnética de longitud de onda lambda igual a 660 nanómetros, determina el número de fotones. Ahora, la energía ya hemos tenido que es 10 a la menos 3 joules. Recuerda que la energía es el número de fotones por HF, ¿no? Pero como te dan lambda, mejor pongamos HC sobre lambda. N por HC sobre lambda. Y como nos piden número de fotones, despeja. Sería 10 a la menos 3 multiplicado por lambda sobre HC, ¿no? Y ya está, ¿no? Opera sería, profesor,
10 a la menos 3. En lambda, ¿cuánto vale lambda? 660 por 10 a la menos 9. Abajo el H que vas a utilizar, como estás trabajándolo en joules, debes utilizar el 6,63 por 10 a la menos 34. Y el C le pones 3 por 10 a la 8. Ya está. Wow, hay que operar eso. A ver, vamos a operar. ¿Operaste? Ah, no, 10 a la menos 3 por 660 por 10 a la menos 9. Abajo puedes aproximarlo a 6,6, ¿no? Para que más o menos esté cerca. Y ese 3 también se puede operar. Creo que te va a quedar un tercio, o 10 a la 8. Te queda 33,18 por 10 a la 14 fotones. Claro que esto lo puedes redondear a... Ahí está. ¿No? ¿Listo? Vamos, sigamos. Siguiente pregunta, muchachos. Una fuente de luz monocromática. ¿Qué significa monocromático? Que los fotones oscilan, perdón, los fotones presentan una misma frecuencia. De lambda igual a 480 nanómetros. Esto me parece a la que ya acabamos de hacer. Lambda es igual a 480 nanómetros. La potencia es 0,4 watts. Considera una luz que incide sobre una superficie, determinada aproximadamente el número de fotones durante el tiempo de 2 segundos. Ya esto lo haces tú. Sí, cada vez que te den potencia, trabajes con watts, es recomendable utilizar el H que tiene en joules, 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Este es el más conveniente, porque con el otro no te va a salir. ¿Ya? Entonces trabajas con esto y lo resuelves. Yo estoy seguro que te va a salir. Vamos con la 7. Dice, una radiación de onda electromagnética de lambda 600 nanómetros incide sobre una superficie. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar aquí lo que es una superficie cualquiera, superficie metálica, y por acá vamos a colocar una fuente. ¿Correcto? Esta fuente va a emitir una radiación. La radiación que emite, pues, va a llegar por acá, ¿no? Va a haber un espacio en el cual se emite la radiación. Entonces vemos que va a quedar así, ¿no? Ahí está la radiación, la cual está llegando a una cierta área.
Ya está. Diciendo de que toda esta área que está llegando a la radiación es de ¿cuánto? Esta área es igual a 2 centímetros cuadrados. Pásalo a metros cuadrados, sería 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Si la intensidad de la radiación de la superficie es 15, la intensidad de la radiación es 15 por 10 a la 4 watts por metro cuadrado. La pregunta es cuál es la cantidad de fotones, o sea, n, que se verifica en cada segundo, o sea, en el tiempo de un segundo. Ahora sí, a ver, ¿cómo harías entonces? Vamos, ayúdame, ¿qué más podemos hacer? La, la intensidad de radiación es potencia sobre área. Entonces, la potencia es la intensidad por el área. Intensidad es 15 por 10 a la 4 y el área es 2 por 10 a la menos 4. La potencia me sale 30 watts. Pero la potencia también es energía sobre tiempo. Como el tiempo es un segundo, entonces llegamos a que la potencia es igual a la energía. Quiere decir que la energía también va a ser de 30 joules ahora. Y la energía es NHF. NHF. Pero nos están dando lambda, ¿no? Sería NHC sobre lambda es igual a 30. Ya está. Esto lo vamos a acomodar por acá entonces. Despejamos el N. Sería 30 veces lambda sobre HC. Lambda, ¿cuánto vale? 600 nanómetros. El H vale 6,63 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8. Ya está, operamos eso. A ver, muchachos, ¿cuánto sale? Y reemplazo. ¿La ve? ¿Seguro? Estoy operando. Espérate, 30 por 600. Ahí está. Sale 9,05 por 10 a la 19 fotones. No hay claro. No, ahí dice 10 a la 18. Ya no hay problema. Sí, así es. Para casos de potencia se utiliza este, el 6,63. ¿Bien? ¿Estamos bien entonces?
Chicos, vamos con la siguiente pregunta. La 8. ¿Cómo podría ser la pregunta 8? A ver, dice, profe, usar H como 6,6 en vez de 6,6 sí podría salir igual, cercano, ¿no? Pero sí, no es mucha la diferencia. Puedes también trabajarlo con eso. No hay ningún problema ahí. A ver, ¿cuánto sale esta pregunta? La E. A ver, dice, Hertz observó, ¿no? Que en el siglo XIX, cuando la luz incide sobre una esfera metálica, es capaz de remover electrones de la superficie metálica. El estudio formal de este fenómeno y su explicación se logró en base a conceptos de la física cuántica por Albert Einstein. Bien, listo. Una lámina de plata se ilumina con luz ultravioleta de lambda 253 nanómetros. La energía cinética máxima de los fotoelectrones es 0,11. ¿Cuál es aproximadamente la función de trabajo? Ya está. ¿Cuál es la ecuación? La energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Recuerda que la energía del fotón es la incidente. Profe, esta es la incidente. Entonces, si es la incidente, esto se calcula como HC sobre lambda. HC sobre lambda. Igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Ahora, la función trabajo me parece que es dato. No, te pide la función. Te dicen de dato la energía cinética máxima es 0,11 electronvoltios. Ah, entonces acá vas a cambiar, ¿no? Sería 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicado por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8, dividido entre lambda, que es 253 por 10 a la menos 9.
igual a la función trabajo más 0,11 electronvoltio. Bien, a ver, tienes que resolverlo primero. A ver, ¿cuánto sale eso? 4,14 por 10 a la menos 5 por 3 por 10 a la 8 sobre 253 por 10 a la menos 9. 4,9 electronvoltio es igual a la función trabajo más 0,11 electronvoltio. ¿Listo? ¿Cuánto es la función trabajo? 4,9 menos 0,11 sería 4,79 electronvoltios, ¿no? Y eso es aproximadamente el 4,8. Claro, ya está. Siguiente, 9. Dice, la función trabajo es la energía mínima que debe proporcionarse un átomo para liberar un electrón de la superficie de una sustancia determinada. En el efecto fotoeléctrico, la excitación electrónica es obtenida por absorción de un fotón. La función trabajo del sodio, ok, la función trabajo del sodio, vamos a poner así, función trabajo del sodio es igual a 2,3 electronvoltios. ¿Cuál será la energía cinética máxima de los fotoelectrones? ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones cuando la luz incide? Ahí está, luz incide, este es el lambda de la luz incidente, entonces esa es la energía del fotón. La energía del fotón es Hc sobre lambda. El H es 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicado por 3 por 10 a la 8 dividido entre lambda, que es 2000 astro. O sea, 2000 por 10 a la menos 10. Ya está. Operamos eso y vamos a tener la energía del fotón. La intensidad de la radiación en la superficie. ¿En dónde es esa pregunta, José? Ah, en otro problema. La intensidad de radiación es aumento de fotones. Ya, esto sale 6,21. Ya está. Ahora, la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Claro, la del fotón vale 6,21 electronvoltio, función trabajo es 2,3 electronvoltio, más la energía cinética máxima, ¿no? Operando, ¿cuánto sale la energía cinética máxima? Sale 6,21
menos 2.3. 3,91. 3,91 electronvoltios sería. Ya está. No hay clave, ¿no? Ah, claro, hay un Armstrong. Armstrong es 10 a la menos 10. No, no hay clave, chicos. Ya, siguiente pregunta. El efecto fotoeléctrico, dice, es un fenómeno que se produce cuando las partículas de luz, fotones portadoras de radiación electromagnética impactan sobre un metal, ¿verdad? Por efecto fotoeléctrico, cierto metal es de, a ver, la energía cinética de los electrones por efecto fotoeléctrico es 6,28. Energía cinética máxima es igual a 6,28 electronvoltios, ¿no? Si la función trabajo del metal es 2 electronvoltios, a ver, la función trabajo es 2 electronvoltios, determina la frecuencia de la radiación incidente. Bien, la energía del fotón es función trabajo más energía cinética máxima. Entonces, esto es igual a 2 electronvoltios más 6,28 electronvoltios. Entonces, la energía del fotón, ¿cuánto me sale? 8,28 electronvoltios. Pero nos están viendo la frecuencia. Y esto, la energía del fotón es igual a HF. Y esto es igual a 8,28 electronvoltios. El H es 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicada por la frecuencia, que es la que quiero, igual a 8,28. 1, 2. Entonces, la frecuencia es 2 por 10 a la 15 Hz. Clavecita sería 2. Ahí está. La clavecita sería 2. Vamos con la 11. La energía cinética máxima de los fotoelectrones, dice, de cierto metal depende de la frecuencia de la radiación que le incide según la gráfica junta. Depende de la frecuencia de la radiación que le incide. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de E en electrón volt? Fíjate, cuando la frecuencia es 0,4, a partir de ese valor vemos que va a empezar a adquirir energía cinética. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor es, ¿qué cosa? La frecuencia umbral. Y este valor que aparece aquí es el valor, ¿no? Porque nos piden cuál es, determina el valor de E en electrón voltio, ¿no? Es cuando toma este valor, ¿no? Aquí nos están viendo cuál es la energía cinética. Este es el valor de la frecuencia incidente. Esta es la frecuencia incidente. Entonces, la energía del fotón es igual a función trabajo más la energía cinética máxima. La energía del fotón es HF, esto es HF sub 0, más la energía cinética máxima. H por F menos F sub 0 es igual a la energía cinética máxima
¿no? Y se acabó, reemplaza pues. La energía cinética máxima es igual. Como nos piden electrón voltio, utilizas el H que es 4,14 por 10 a la menos 15 por la resta de frecuencias. Sería 0,6 menos 0,4, pero multiplicado por 10 a la 15 porque esa es la frecuencia. Bien, ahora sí, con eso calculas y me digas cuánto sale. 0,83 electrón volts. ¿Listo? Bien, vamos a hablar de los rayos X ahora. Ya para terminar la teoría y hacer los últimos problemas. Dice, los rayos X son radiaciones electromagnéticas, ¿no? Y estas radiaciones electromagnéticas son de longitud de onda muy corta y de alta frecuencia. Se desplazan en línea recta y su velocidad es igual a la velocidad de la luz, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, su longitud de onda es del orden Armstrong, 10 a la menos 10. Es decir, ocupa una porción importante del espectro electromagnético. Ahora, el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen, ¿no? Que en el año 1895 descubre en forma accidental los rayos X. Él no lo planificó. Cuando Wilhelm hacía experimentos en un tubo de rayos catódicos, este observó que al chocar los rayos catódicos se producía un haz de electrones energéticos acelerados sobre un sólido, que es un metal, colocado en el ánodo, se producía una radiación que él desconocía. Él utilizaba el tungsteno, ¿no? Había un blanco llamado tungsteno, que desconocía y detectó por la fluorescencia que aparecía en el extremo del tubo opuesto al ánodo, ¿no? Entonces, justamente Roentgen en uno de sus experimentos se dio cuenta de que parte de su cuerpo se había impregnado en una pantalla, ¿no? Y la gran pregunta era, ¿qué es eso, no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué tipo de rayos son estos, no? Él no conocía la naturaleza de los rayos, porque en esa época recién se estaba descubriendo. Entonces, él, pues, al no conocer la naturaleza de este rayo, o sea, no saber qué características presenta, ¿no? Pero entonces decidió darle un nombre. Y ese nombre le puso como rayos X. ¿Por qué rayos X? Porque X en ese tiempo era la variable en la cual uno pues no conocía su significado, ¿no? Tenías que hallarlo. Y para él pues fue un rayo, una radiación incógnita y le puso rayos X. Bien práctico fue y le llamó rayos X. Por eso tiene ese nombre. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Vemos ahora el gráfico de cómo se produce. Este blanco metálico es un producto de tungsteno. Vemos que aquí hay una batería, una fuente, ¿no? A la cual está conectado el filamento incandescente que emite electrones, ¿no? Ese es el encargado de emitir electrones. Los electrones salen y lo que hace el voltaje es acelerarlo, ¿no? Voltaje acelerador, mira. Lo que hace ahora es que estos electrones ya no están siendo frenados, sino que al contrario, están haciendo acelerados porque la fuerza que aparece va a favor de su movimiento. Entonces, al ser estos electrones acelerados, podemos decir que van a impactar con este blanco metálico y van a empezar a liberarse fotones
fotones de rayos X. Ahí está. Se empiezan a liberar los fotones de rayos X. Los rayos X se producen cuando un haz de electrones, proyectil de alta energía, acelerados a través de un voltaje de miles de voltios, choca con el blanco que es tungsteno, el tubo de rayos X, ¿no? Con el impacto de los electrones, transforman su energía cinética, ¿no? Transforman su energía cinética en qué? En energía fotónica. Cada electrón que impacta produce un fotón de energía HF, ¿no? Y ya está. La frecuencia máxima o longitud de onda mínima se puede calcular de la siguiente forma. El lambda mínimo es Hc sobre la carga del electrón por el potencial acelerador, ¿no? Ahora es un potencial acelerador. ¿Bien? Ahora vamos a hacer las preguntas ya que faltan. Uy, ¿qué pasó? A ver, la 6 ya está. ¿La 6 lo llegaron a terminar, chicos? No. Bien, esta pregunta acá es la que no había clave, ¿no? 3,9. La más cercana, ¿cuál sería? El 4,1, ¿no? O sea, si estamos en un proceso de admisión y la clave es 3,9, o sea, la que te sale a ti, pero no hay clave de 3,9, yo marcaría 4,1. Es la más cercana, ¿no? La más cercana a este valor. Si ese fuera, ¿no? A ver, vamos con la pregunta 2 entonces. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen en el año 1895, ¿no? Dice 97, dice equivocado. En sus estudios de rayos catódicos, entre sus propiedades tenemos el poder penetrante de los tejidos biológicos y su capacidad de velar una placa fotográfica, ¿no? Este hecho revolucionó la medicina y hoy día lo conocemos con el nombre de radiografía. Se utilizan para radiografías. Uno, los rayos X son ondas electromagnéticas. A ver, los rayos X son ondas electromagnéticas. Claro que sí, claro que sí. Incluso lo vimos cuando estábamos estudiando los espectros electromagnéticos. Ya, sí, sí, está bien, ya lo hemos visto eso. Dos, los rayos X pueden atravesar placas gruesas de plomo. Los rayos X pueden atravesar, no, no pueden atravesar placas gruesas, ¿no? Falso. Tres, la energía de un fotón de rayos X es comparable a la energía de un fotón de la luz. La energía de un fotón de rayos X se puede comparar con la energía de un fotón de luz. No. ¿Quién es más energético, la luz o los rayos X? Lo hicimos en el espectro.
eran los rayos X, presentaban mayor frecuencia que la luz visible, ¿no? Bien, ¿qué más? Clave sería entonces verdadero, falso, falso. Barquito. Vamos con la 13, dice, para la radiografía convencional, ya para la convencional, se requiere acelerar electrones con voltaje del orden de 3 por 10 a la 4 voltios. Potenciales 3 por 10 a la 4 voltios. Determina la longitud de onda de rayos X, ¿no? Si solo el 10% de la energía cinética de un electrón se transforma en energía de un fotón. Recuerda que los fotones son los fotones de rayos X. Entonces, si solamente se transforma el 10%, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la energía que pierde el electrón es igual a la energía que gana un fotón de rayos X. Entonces, la energía que pierde el electrón se calcula como la carga por el potencial de frenado, pero dice que solo es el 10%. Y eso es igual a la energía que gana el fotón, que en este caso lo calculamos, ¿qué nos piden? La longitud de onda, hc sobre lambda. Y ya está. Lambda va a ser igual a hc sobre 0,1 por la carga de un electrón multiplicado por el potencial de frenado. Ya está. Y ahora tenemos que calcular, ¿no? Lo que nos están pidiendo. Y vamos a reemplazar. El H vamos a ponerle 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios. Rapidez de luz es 3 por 10 a la 8 metro por segundo. Eso es electronvoltios segundo. Dividido entre 0,1. Ahora, ese carga un electrón lo vamos a poner como un electrón por 3 por 10 a la 4 voltios, ¿no? Ya está. Se va electrón voltio, ahí está, por eso lo puse así. Se va a segundos y ahí te va a salir el lambda. ¿Listo? ¿Cuánto es lambda entonces? ¿Cuánto sale lambda? ¿Lo operaste? 4,14 por 10 a la menos 15 por 3 por 10 a la 8 sobre 0,1 por 3 por 10 a la 4. Sería 4,14 por 10 a la menos 10. O sea, saldría 4,14 answer, ¿no? 4,14 answer. ¿Listo? Esa es la clave entonces. Pero no hay clave, ¿no? A ver, déjame revisar la pregunta.
Ya tienes que agregarle acá un cero, que sea 3 por 10 a la 5. Ya, si es 3 por 10 a la 5, acá sería 3 por 10 a la 5. ¿Cuánto saldría esto entonces? Ya no saldría 4, saldría 0,4. Y ahora sí habría claro. Ya hay una corrección ahí entonces. El Q le hemos dado 1, porque es un electrón. ¿Estamos bien? Q no es la cantidad de electrones, sino que como estamos hablando de la carga, puedes colocar el 1,6 también, que es la carga del electrón, pero solo tendrías que en la parte del H utilizar el otro valor que es el 6,63, ¿no? Tendrías que utilizar el 6,63. Esa es la diferencia. Es que en su mayoría va a ser siempre uno. En su mayoría va a ser uno. Claro, siempre vas a colocar el uno. Colocas uno si es que arriba trabajas con el 4,14. Ya, y si te confunde, mejoras el otro. Este, pues, para que no te confundas. Pones 6,63 por 10 a la menos 34 sobre por 3 por 10 a la 8 sobre 0,1 multiplicado por la carga que es 1,6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 5. Ya está. Ya. Si no me crees, opera todo eso. Que es lo mismo, ¿ah? Al final te va a salir lo mismo. A ver, ese está más operativo, ¿ah? A ver, ¿cuánto saldría eso? La misma te va a salir, ¿ah? Claro, no, gracias. Dice. Más fácil es con el uno, pues. Es mejor colocar el uno. No, por eso te lo estoy explicando. Es más práctico. Sí, porque recuerda que la energía que choca, ¿no? Y pierde, justamente choca con un fotón de rayos X, se va a producir el rayos X. Por eso siempre es con la energía que pierde. A ver, la 14. Vamos, ¿cómo harías la pregunta 14? Reto para ti, ¿ah?
Oh, muchachos, ustedes pueden. A ver, alguien por ahí sacando claves. Anterior. Nada. A ver, vamos a ver entonces. Te voy a dejar planteado para que tú la puedas terminar. Dice la pregunta. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética utilizada en la medicina para producir imágenes del interior del cuerpo, ¿no? Nos ayudan a detectar huesos y otros tejidos que sean densos, lo que ayuda a diagnosticar lesiones, enfermedades y trastornos médicos durante los exámenes clínicos practicados a un paciente. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es la máxima frecuencia? La máxima frecuencia, ¿no? Para los exámenes clínicos practicados en un paciente, si el potencial de acelerado es de 20 kilovoltios. Bien, la carga de un electrón multiplicado por el potencial acelerador es igual a HF. ¿Se acabó? Como te pide la frecuencia es la carga de un electrón por el potencial de frenado sobre el H. Pones, ya depende de ti, ¿no? Colocas el 1, un electrón. Acá colocas 20 por 10 al cubo kilovoltios. O sea, ahora sí. Y abajo lo colocas en electrón voltio segundo, que sería 4,14 por 10 a la menos 15 electrón voltio segundo. Se va electrón voltio y ahí está la frecuencia, te debe salir. A ver, opéralo.
Enanito, ¿sí o no? 4,8 por 10 a la 18 Hz. Ya está. Y vamos con la última. Uy, la 15. La 15 te ayudo. Solo te diré que este valor que aparece aquí es conocido como el lambda mínimo. Ya está. Vamos, muchachos. A ver, chicos, ¿salió o no salió? Claves. Dedito. 20. No sale. Ya, vamos a ver. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Mira, el lambda, el lambda mínimo que nos dan es ese valor. Ok, entonces la energía, ¿qué pasó acá? No funciona el lapicero. Ya está, mira, la energía que pierde el electrón es la energía que gana el fotón de rayos X. Esto es carga de un electrón por el potencial acelerador y este es HF, que en este caso sería HC sobre lambda.
Se acabó. Colocas un electrón, el voltaje es lo que quiero, ¿no? Colocas el B, que es lo que no sabemos. El H pones 4,14 por 10 a la menos 15 electrón volt por rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metro por segundo, electrón volt segundo, sobre el intervalo de tiempo. No, perdón, lambda, que sería 0,62 angstrom, o sea, por 10 a la menos 10 metros. Se va a metros, se va a segundos, se va electrón y te queda en voltios, ¿no? Y ya está. A ver, opéralo todo eso y dime cuánto sale. Ahora sí. Bien, ¿cuánto sale entonces? 20, ¿no? Ya está. Y ahí sale el potencial de frenado. No, el potencial acelerador, ¿no? 20 kilovoltios aproximadamente. Y ya está. El 0,7 no se suele utilizar, simplemente es una longitud de onda que nos permite encontrar la intensidad, ¿no? La intensidad de rayos X que hay como pico, ¿no? Nada más. No, porque el comportamiento de la intensidad es así, ¿no? Al inicio los fotones salen con una longitud mínima, salen, alcanzan una mayor intensidad, que es cuando el lambda vale 0,7, y luego empiezan a disminuir la intensidad de fotones producidos por esa radiación, bueno. Nada más, o sea, es una gráfica en la cual te está indicando el valor pico, pero no tienes que confundirte porque el lambda mínimo es este. Nada más con ese debes trabajar. Ya, no, no tenías que restar nada. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió entonces esa parte? Sí, siempre hay que buscar el lambda mínimo. En este tipo de gráficas se hace con el lambda mínimo. Perfecto. Bien, chicos. Sí, tienen que darte esa gráfica. Si te dan una gráfica como la que está ahí, pues esa gráfica la utilizas para poder determinar el lambda mínimo, nada más. Si no, no hay problema. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? A ver.
No hay más preguntas. Bien, muchachos, hemos llegado a la parte final entonces de la sesión uno. Nos quedaría pendiente trabajar la sesión 2, ¿no? Bien, muchachos. Llegamos entonces a la parte final, no hay preguntas. El material te lo voy a enviar ahora mismo para que lo puedas tener para cualquier consulta, ¿no? Para cualquier consulta. Bien, cerramos acá. Eliminamos esto. Ya está. Ahí lo voy a mandar, chicos. Voy a convertirlo esto al PDF. Demora un poquito por si acaso, pero apenas lo termine, lo estaré mandando. Ya, chicos, nos vemos entonces. Falta la segunda sesión. Ya por ahí cuando toque la clase, la segunda sesión, ahí terminamos lo que ya es el tema. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Gracias, gracias. Hasta pronto.